Y después de muchos meses de estudiar qué es el cine de André Bazin, hemos llegado por fin al último texto llamado Europa 51. En este breve texto, André Bazin se acerca a la película de Roberto Rossellini del mismo título, Europa 51. La edición original de ¿Qué es el cine en español? De 1966 cerraba con la defensa de Rossellini. Pero esta edición que nosotros estamos estudiando cierra en cambio con Europa 51. ¿Por qué se ha escogido este texto breve para cerrar el libro en vez de cerrar con la defensa de Rossellini? Empieza Bazin. El año que comenzó con una obra maestra incomprendida, Humberto D., se termina con otra obra maestra maldita, Europa 51 de Roberto Rossellini. Se está refiriendo André Bazin al año de 1952. Continúa. A De Sica se le reprochó el hacer un melodrama social. A Rossellini se le acusa ahora de caer en una confusa ideología política y en este caso por añadidura reaccionaria. Lo que supone equivocarse otra vez sobre lo esencial y jugar el argumento sin tener en cuenta el estilo, que es, a fin de cuentas, quien le confiere su sentido y su dignidad estética. Una mujer joven, rica y frívola pierde a su único hijo, que había intentado suicidarse, porque una noche su madre, demasiado preocupada con sus intereses mundanos, le ha mandado acostarse sin prestarle atención. El choque moral es tan violento que la deja hundida en una crisis de conciencia. Al buscar una solución, le parece encontrarla en la acción social, siguiendo los consejos que le da un primo suyo, intelectual comunista. Pero poco a poco tiene el sentimiento de que eso no es todavía más que un plano intermedio que ella debe sobrepasar, encaminándose hacia una mística completamente personal de la caridad, más allá de las categorías de la política e incluso de la moral social o religiosa. Siguiendo este camino, se ve conducida a cuidar a una prostituta mortalmente enferma y después a ayudar en su vida a un criminal que es tan solo un adolescente. Esta última iniciativa resulta demasiado escandalosa y hasta su marido mismo, que cada vez la comprende menos, prefiere encerrarla en una, entre comillas, casa de salud, con la complicidad de toda la familia que está atemorizada ante su demencia. Si se hubiera inscrito en el Partido Comunista o entrado en un convento, la sociedad burguesa habría puesto muchos menos reparos. La Europa del 51 es el mundo de los partidos y de todo tipo de agrupaciones sociales. Desde este ángulo, es cierto que al guión de Rossellini no le faltan ingenuidades, es decir, tiene incoherencias y, en todo caso, un exceso de pretensiones. En este punto, Bazin nos ha resumido el argumento de la película y también nos ha descrito el personaje de Irene o Irene de Ingrid Bergman. ¿Cómo funciona este personaje? ¿Cómo se ha transformado? A grandes rasgos, ¿cuáles han sido sus motivaciones para empezar a cambiar o para tomar un camino de transformación? Como Bazin lo ha dicho, a partir de la muerte del hijo, Irene o Irene se desorienta y comienza a buscar una especie de nuevo camino. Este es un camino en donde el personaje va desarrollando una especie de conciencia social, entre comillas, a través de sus actos. Ella es una persona que vive en un sitio acomodado de la ciudad, una familia que se podría denominar como familia burguesa, y de repente comienza a visitar a los barrios más humildes, al barrio obrero, y a interesarse por las personas y las familias en ese barrio y por sus problemas específicos frente al trabajo, frente a los temas de salud, frente a los temas de convivencia. Y así se va a ir interesando poco a poco en aquellos problemas específicos de la comunidad y de algunos individuos en particular que son todo lo opuesto de ella, hablando en términos socioeconómicos, en términos de posición social, en términos de privilegios. Así pues, ella va a entrar directamente en esas casas humildes de familias muy pobres y va a empaparse de la realidad que están atravesando. Y como dice Bazin, pareciera que ella se está acercando a algunas ideas socialistas, comunistas en cuanto a la lucha de clases, en cuanto a esta lucha por la equidad y la igualdad social. Sin embargo, poco a poco se nos va descubriendo que el interés va más allá y está planteado también desde lo espiritual.
Esta es una película interesante de ver desde distintas aproximaciones ideológicas y también religiosas. La transformación en Ingrid Bergman parece que no tiene etiquetas. En algún momento podríamos pensar que se está acercando al comunismo, pero realmente va mucho más allá. Por otro lado, podríamos decir que se está acercando totalmente a una caridad y a un accionar cristiano, pero la película también se sale por la tangente en algún momento y va mucho más allá. Entonces, realmente, ¿cuál puede ser la etiqueta para poner sobre Ingrid Bergman? ¿Cuál es ese personaje? ¿En qué se está transformando? Y ahí nos lleva a la pregunta, ¿es necesario poner una etiqueta sobre ella? ¿Es necesario definir aquella figura en la que se está transformando? ¿Es necesario definir aquella nueva ideología a la que ella se dirige o aquella nueva religión o aproximación religiosa a la que ella se está dirigiendo? Y si se tratara de algo que está mucho más allá, que no ha sido aún definido, que podría tratarse de un nuevo tipo de humanismo, pero que también se quedaría corto en palabras para ser definido. Continúa Bazán. Como Rossellini es un verdadero realizador, la forma del film no es un adorno del guión, sino su materia misma. El autor de Alemania Año Cero está personal y profundamente asediado por el escándalo de la muerte de los niños y más aún por su suicidio. Y es alrededor de esta experiencia espiritual auténtica como el film toma cuerpo. El tema de la santidad laica, tema eminentemente moderno, se desprende de manera natural. Su organización más o menos hábil en el guión importa poco. Lo que cuenta es que cada secuencia es una especie de meditación, de canto cinematográfico por el intermedio de la puesta en escena, sobre estos temas fundamentales. No se trata de demostrar, sino de mostrar. Y cómo resistir a la sobrecogedora presencia espiritual de Ingrid Bergman y más allá de la intérprete, restar insensible a la tensión de una puesta en escena donde el universo parece organizarse según las mismas líneas de fuerza espiritual hasta dibujarlas de manera tan legible como las limaduras de hierro sobre el campo magnético del imán. Raramente la presencia de lo espiritual en los seres y en el mundo ha sido expresada con tan deslumbradora evidencia. Aquí vale la pena obviamente resaltar esta colaboración entre Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Si ustedes han visto otras de las películas en las que Ingrid Bergman está presente, se darán cuenta que también hay cierta epifanía, cierta transformación espiritual en los personajes que interpreta Ingrid Bergman. Recuerden en Stromboli hacia el final aquella transformación cuando se ve enfrentada a la fuerza de la naturaleza, a esta fuerza del volcán y tiene que tomar la decisión entre continuar hacia adelante o devolverse a la vida que ya tenía en el pueblo junto con su marido y aquel matrimonio establecido por conveniencia. Recuerden también Viaje a Italia o Te querré siempre, en donde hay una epifanía también entre la pareja que está a punto de divorciarse hacia el final, en lo que Bazán considera como el milagro del cual ya hablamos en el capítulo anterior, la defensa de Rossellini. Consideren también la película El miedo o Ya no creo en el amor o La paura con Ingrid Bergman también, en donde ella también tiene una transformación hacia el final, luego de estar sumida en esta red de extorsión que al final estaba dirigida por su mismo esposo. Y por supuesto la película de Juana de Arco en la hoguera, Giovanna de Arco al rogo, en donde la misma Ingrid Bergman interpreta a Juana de Arco y toda su pasión y evocaciones desde el momento en que está en la hoguera hasta su posterior muerte. En todas estas películas, los personajes de Ingrid Bergman experimentan una especie de iluminación, una transformación en el plano espiritual, y esto es lo que vamos a ver a su manera en Europa 51, tras haber experimentado cómo se trabaja en una fábrica, cómo se sufre en una familia con varios niños o en la casa de una prostituta que es discriminada y que también está enferma y que próximamente va a morir sin la asistencia y sin el acompañamiento de ninguna persona. En Europa 51, el personaje de Irene, de Ingrid Bergman, va a acompañar a los demás a tal punto de casi llegar a padecer o quizás llegar a padecer su mismo dolor. Continúa Bazán. Es cierto que el neorrealismo de un Rossellini parece aquí bien diferente, sino contradictorio con el de Sica. Nos parece, sin embargo, razonable aproximarlos
como los dos polos de la misma escuela estética. Allí donde De Sica examina la realidad con una tierna curiosidad siempre creciente, Rossellini parece por el contrario despojarse cada vez más, profundizar en la estilización con un rigor doloroso pero implacable, reencontrar el clasicismo de la expresión dramática gracias a la interpretación y a una elección cada vez más exigente de sus materiales estéticos. Pero si se mira de cerca, ese clasicismo procede de la misma revolución neorrealista. Podemos preguntarle a André Bazin, ¿revolución neorrealista en qué sentido? ¿Hacia dónde iría esa evolución neorrealista? Pues la respuesta podrá encontrarse directa o indirectamente en el capítulo que ya estudiamos, Defensa de Rossellini. Quizás por eso era importante que Europa 51 estuviera antes de Defensa de Rossellini en esta edición, pero por algún motivo los han dejado en un orden diferente y es Europa 51, como les dije, el que está cerrando este libro. Continúa Bazin. Tanto para Rossellini como para De Sica se trata de repudiar las categorías de la interpretación y de la expresión dramática para obligar a la realidad a darnos su sentido a partir de sus solas apariencias. Rossellini no hace actuar a sus intérpretes, no les hace expresar tal o tal sentimiento, les obliga solo a estar de una cierta manera delante de la cámara. En ese tipo de puesta en escena, el lugar respectivo de los personajes, su forma de andar, sus desplazamientos en el decorado, sus gestos, tienen mucha más importancia que los sentimientos que se dibujan en sus facciones, más importancia incluso que lo que dicen. Además, que, entre comillas, sentimientos podría, entre comillas, expresar Ingrid Bergman. Su drama está mucho más allá de toda nomenclatura psicológica. Su rostro no es más que el indicio de una cierta cualidad de sufrimiento. Se refiere Bazin al rostro de Ingrid Bergman al deambular en las zonas más pobres, en las zonas marginales de la ciudad, que ella podemos asumir que no conocía hasta el momento. ¿Qué hay en ese rostro de Ingrid Bergman? ¿Qué hay en ese sufrimiento que ve Bazin? ¿Pueden ustedes también ver ese sufrimiento? ¿Qué se ve en ese rostro cuando deambula, cuando descubre aquella realidad que no había tenido la oportunidad de experimentar antes? ¿Es ese un rostro que nos deja ver las transformaciones interiores de alguna manera, más allá del sufrimiento, otros diferentes procesos quizás más complejos que está padeciendo por dentro? ¿Pueden encontrar ustedes diferencias o similitudes entre este proceso de Ingrid Bergman y su rostro al deambular y el proceso, digamos, de los personajes de Monica Vitti en las películas de Michelangelo Antonioni también al deambular? Hay otros procesos, hay otras evoluciones. ¿Podrían ustedes encontrar diferencias o similitudes en aquellos momentos o en aquellos estados de epifanías o de transformaciones interiores o espirituales? Continúa Bazin. Europa 51 pone en evidencia que una tal puesta en escena requiere una estabilización muy pronunciada. Un film como este es todo lo contrario del realismo, entre comillas, tomado de la vida. Europa 51 supone un estilo de escribir austero y a veces despojado hasta el ascetismo. Al llegar a este punto, el neorrealismo vuelve a encontrar la abstracción clásica y su universalidad. De ahí surge esta aparente paradoja. La mejor versión del film no es la versión italiana doblada, sino la versión inglesa, donde se ha conservado el máximo de voces originales. En el límite de este realismo, la exactitud de la realidad social exterior se hace diferente. Los niños de las calles de Roma pueden hablar inglés sin que los moleste esa inverosimilitud. La realidad, por la mediación del estilo, se enlaza con las convenciones del arte. Volvamos a esa frase. La realidad, por la mediación del estilo, se enlaza con las convenciones del arte. ¿Qué nos quiere decir aquí Bazin? Ha mencionado Bazin que la mejor versión para él es aquella que se habla en inglés, donde se conservan las voces originales. Si ustedes han tenido la oportunidad de comparar las dos versiones, se darán cuenta que efectivamente en la versión en que se habla en inglés se nota el lip sync, se nota el movimiento de los labios que va mucho más, obviamente, con los diálogos. Y se ve que las personas, adultos y niños de los barrios más marginales no hablan inglés y que los movimientos de sus bocas y las palabras que pronuncian no sincronizan. Y dice Bazin que esa inverosimilitud no molesta para nada.
Pero les pregunto a ustedes qué opinan de aquella circunstancia, porque si bien es cierto que la mayoría de personajes acomodados de la película, privilegiados, la familia de Ingrid Bergman y amigos, hablan inglés, a los personajes de las zonas más marginales también se les corta sin que acaben las frases en muchas ocasiones, entonces por eso pareciera que se está truqueando aquella falta de sincronía entre los movimientos de la boca y las palabras que pronuncian. No sé qué opinan ustedes de esta idea de Bazán en cuanto a que la mejor versión es la que está hablada en inglés, simplemente por el hecho, presumo yo, de que a las personas, a los actores que hablan originalmente en inglés, no se les corta tanto como a los que hablan en italiano y que no se les deja terminar sus frases. No sé si ustedes han notado lo mismo y no sé qué opinan alrededor de estas ideas. Y como ustedes lo saben, en aquellas épocas el doblaje era un procedimiento bastante usual para doblar personas en la misma lengua o en lenguas diferentes en una película. Ustedes lo verán mucho en las películas de esta época y en épocas posteriores. Durante el Spaghetti Western también podemos ver películas en versión hablada en italiano, versión hablada en inglés. ¿A qué le estaría llamando André Bazin las convenciones del arte? Dice, la realidad por la mediación del estilo se enlaza con las convenciones del arte. Se está refiriendo al estilo de Rossellini en particular, se está refiriendo a la manifestación del autor, como ya lo revelaba en el capítulo dedicado a la defensa de Rossellini. Podemos entender que la realidad y el arte son enlazados por la mediación del estilo de la persona que está haciendo la obra. ¿Será que a eso se refiere? ¿Será que nuevamente esta frase nos lleva a la idea de la política de los autores? Y reitero, espero que en un futuro podamos dedicarle más tiempo a aquella discusión alrededor de la política de los autores dentro de Cahiers du Cinéma. Por lo pronto vuelvo a la pregunta de por qué este artículo breve de Europa 51 está cerrando esta edición y no la defensa de Rossellini como ocurría en la edición original en español. ¿Será que la etiqueta de neorrealismo de Rossellini se transforma en la etiqueta cine de autor de Rossellini? Y les recomiendo nuevamente ver Europa 51, un film bastante interesante porque su protagonista no es fácilmente etiquetable, quizás ahí está el valor más grande de esta película. Es una obra escurridiza en el sentido que no se le puede tildar como perteneciente a ninguna ideología en particular, y parece que esa es la intención de la obra, hacer huidiza a las categorías del momento, de esa Europa del 51, a las categorías del presente. Quizás es una película que está huyendo a propósito de la historia entre comillas. Es una película que está huyendo de la actualidad, que busca horizontes más allá. Y nuevamente les doy las gracias por acompañarme hasta el final. Así terminamos todo el libro de qué es el cine en español de Rialp. Gracias de nuevo por toda la atención y les hago la invitación de suscribirse a este canal porque vendrán muchas más sorpresas en el futuro.